iba a pedir el favor a Roberto, por favor, Roberto Keegan, como presidente de la Asociación Latinoamericana de Ritmo Cardíaco, su presencia, a Ulises como representante de SOLAESE, ¿no es cierto? De SOMEC, disculpa, se me cruzaron los cables. Al doctor Sansalone como representante de la Sociedad Argentina, de SADEC, de la Sociedad Argentina de Electrofisiología, y Jorge Velázquez, ¿está en sala? Jorge del Colegio Colombiano de Electrofisiología, ¿no está? ¿Hay alguno del Colegio Colombiano de Electrofisiología acá? ¿Ninguno? Perdón. Necesitamos representantes de Brasil, de Sociedad. Guillermo Fenelón, de hecho, era el invitado a esta sesión. Guillermo desafortunadamente no pudo salir de Brasil por el tema de la vacuna de fiebre amarilla que se pide en Colombia hace 3 meses y desafortunadamente la información no le llegó y no pudo venir, pero invitamos por favor a Cristiano del INCOR a ser parte del panel. Muy bien, el ejercicio que vamos a hacer, ¿pueden conectar por favor? Es, digamos, hacer una descripción rápida de lo que son hoy en día las sociedades latinoamericanas en electrofisiología. De hecho, ¿cuántas hay? No son muchas. Poder hacer un diagnóstico de lo que está planteado en los estatutos de cada sociedad comparativamente con lo que hemos tradicionalmente hecho y encontrar pues opciones de priorización de tareas para ustedes, todos los que están, los que son parte de sociedades en electrofisiología en Latinoamérica, y por supuesto este es un ejercicio que es una gran retroalimentación para Roberto y para mí, para la sociedad latinoamericana. Jorge, por favor pasa. Muy bien, entonces el título de este almuerzo de trabajo es precisamente ese: construyendo el futuro de la electrofisiología en América Latina, redefiniendo el papel de nuestras sociedades científicas. Los objetivos ya los mencioné. Y quisiera, es decir, a manera de resumen, comentarles que básicamente existen 5 sociedades de electrofisiología en Latinoamérica. Está lo que era SOLAESE, que hoy en día es Latin American HRS, está el Colegio Colombiano de Electrofisiología, SADEC, SOBRAC y SOMEC. El resto de países no están cobijados dentro de una sociedad como tal específica de electrofisiología o un colegio, pero son capítulos, son capítulos que son parte de las sociedades nacionales de cardiología, como sucede en Chile, Perú, Ecuador, en los países de Centroamérica, etcétera. SOLAESE fue fundada en 1979, el Colegio Colombiano de Electrofisiología en el 2006, SADEC en 1976, SOBRAC en 1984 y SOMEC en 1999. Si hay algún dato erróneo, por favor corríjanme. Esto es lo que he encontrado yo en internet y con la gente que ha hablado. La primera conclusión que sacamos es que somos relativamente jóvenes, es decir, somos sociedades muy jóvenes que no llevan más de probablemente 40 años, la que más, etcétera. Y por lo tanto somos sociedades en construcción permanente, y eso es bueno decirlo, porque quiere decir que camino por recorrer nos quedan y oportunidades por identificar. El número de afiliados, aquí debo hacer un paréntesis porque cuando buscamos números de afiliados hay una mezcla entre afiliados puramente electrofisiólogos y afiliados que son electrofisiólogos, cardiólogos, técnicos, enfermeras, etcétera, pero lo que tenemos más o menos en datos es que hay aproximadamente 320 afiliados a lo que ahora se llama Latin American HRS. No sé, Roberto, si esto me lo puedes aclarar, si son solamente electrofisiólogos o estás contando otras especialidades y enfermería, técnicos, etcétera. Ese número que estás mencionando ahí es el número inicial de miembros fundadores durante esta etapa. Todos saben que estamos en una etapa de constitución de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco, de la LA-HRS. Y en esa etapa de formación de esta sociedad recibimos las solicitudes de membresía para optar a miembro fundador, y son 330 las solicitudes. Perfecto. De esos 330, los que cumplieron requisitos
para acceder a la categoría de miembro fundador fueron 320. Ahí, por estatuto, nosotros admitimos no solamente electrofisiólogos, sino podemos admitir a cualquier médico en la sociedad que tenga una actividad relacionada con las arritmias cardíacas, en diferentes categorías de membresías. Y la cantidad aproximada de electrofisiólogos es alrededor de 250. De estos 330, aproximadamente 250 son electrofisiólogos. Muy bien, bueno, muchas gracias. En el Colegio Colombiano de Electrofisiología hay 32 colegiados que son electrofisiólogos, todos ellos, hasta donde recuerdo, ¿verdad, Jorge? Sí. Miembros adherentes en el momento. Perfecto. En SADEC hay 389 afiliados, estamos hablando de mezcla de cardiólogos, electrofisiólogos y demás, ¿verdad? Mayormente son electrofisiólogos y ahí también tenemos un consejo de técnicos. Lo que quería aclararte, para que los colegas de Latinoamérica conozcan un poquito más profundo la realidad de Argentina, tenemos nuestra sociedad de electrofisiología, pero también hay, como vos mencionaste de otros países, 2 sociedades de cardiología que tienen sus consejos de electrofisiología. Y realmente en este momento, y hace varios años, estamos trabajando muy en conjunto, eso lo quiero transmitir, organizando en conjunto congresos y incluso cuando ellos tienen eventos, invitan disertantes de SADEC y viceversa, se intercambia, o sea, no. Y incluso un dato más, por ahí para tener esta realidad, es que muchos de nuestros socios son también socios o miembros, mejor dicho, de los consejos de electrofisiología de las otras 2 sociedades de cardiología. Perfecto. Tenemos 1.100 afiliados en SOBRAC. Yo casi que me respondo, yo me imagino que aquí están afiliando también cardiólogos, técnicos y enfermeras, ¿verdad? São cardiólogos especializados em arritmia clínica, eletrofisiólogos e cirurgiões que hacen marcapasso também. Bien, muy bien. Y tenemos 100 en SOMEC, Ulises, en donde supongo que es la misma situación, hay una mezcla de electrofisiólogos y demás. La gran mayoría somos electrofisiólogos. Habrá 3 o 4 gentes que son miembros afiliados que tienen esa categoría por no ser electrofisiólogos, pero 97, 96 Muy bien. somos electrofisiólogos. Bueno, más importante que conocer cuántos afiliados hay y qué proporción tienen de electrofisiólogos, no electrofisiólogos, etcétera, para mí es conocer cuál es el potencial de afiliación, ¿no es cierto? Es decir, y de afiliación en general, porque debemos hacernos la pregunta si lo que debemos promover es la afiliación puramente de electrofisiólogos o hacer capítulos y sociedades más fuertes que puedan afiliar gente de diferentes campos. Pues la fortaleza de una sociedad hace pues también su número de afiliados. En eso obviamente es mucho más difícil conseguir los datos de, por ejemplo, cuántos eventualmente electrofisiólogos hay en Latinoamérica para hacer la proporción a los que están inscritos como miembros fundadores. Honestamente no sabemos en Colombia cuál es la totalidad de electrofisiólogos que están trabajando y que han llegado, porque están llegando más recientemente. Tenemos 750 electrofisiólogos en Argentina, es el dato que conseguimos. Luego tienen la mitad del trabajo por hacer en temas de afiliación de solo los electrofisiólogos, 300 electrofisiólogos en Brasil. Lo que me dicen es que casi todos están ya afiliados a SOBRAC. No conocemos el número total de electrofisiólogos de México y eso es lo que hay. Ahora, para avanzar, en resumen, todas las sociedades científicas sin excepción, sociedades de electrofisiología sin excepción, son sociedades con carácter científico sin ánimo de lucro, definido por sus estatutos, que repito, cobijas electrofisiólogos, cardiólogos, otros médicos, enfermeras, técnicos, y en resumen la misión de todos es absolutamente similar, es congregar profesionales interesados en el campo de la electrofisiología, promover la excelencia en el campo, promover el progreso y la representatividad de la especialidad en beneficio de la comunidad general y de sus afiliados. Obviamente, pues por la naturaleza misma de las sociedades de las que estamos hablando, pues no podría ser de otra manera, ¿no es cierto? Son sociedades sin ánimo de lucro. Ahora, ¿LATAM? No, LA es la sigla de lo que es HRS Latinoamérica. Yo ahorita más
Más tarde Roberto lo va a explicar en detalle. Desafortunadamente la actualización de la charla, la que tomé no es la que había actualizado, pero yo voy a hacer la aclaración que este es el logo previo de SOLA-S. Hay un logo que en transición que dice LAHRS, que es Latin American HRS, y probablemente habrá un logo después diferente, pero ya Roberto lo explica después. ¿Qué es lo importante donde tenemos que concentrarnos rápidamente? Es que cuando miras los estatutos, las áreas de trabajo que ves en general son estas: es un área de trabajo, digámoslo así, científico, de carácter científico, otra dirigida a la comunidad, otra dirigida al aspecto regulatorio y otra al aspecto gremial. Digamos que son como los cuatro actividades fuertes de trabajo de todas las sociedades en común. En cuanto al área de trabajo científica, digámoslo así, se enfoca en la educación de los médicos y de la gente que está afiliada a cada sociedad mediante la realización de congresos, ¿no es cierto? Se enfoca también en investigación, al menos eso dicen los estatutos, en la medida que se supone que cada sociedad se encarga de promover registros prospectivos, estudios clínicos, etcétera, a la producción científica, que es producción de guías de diagnóstico y manejo clínico, y obviamente pues a las publicaciones en donde se socializa la productividad científica de cada sociedad, que es tener revistas, páginas web donde se montan casos, etcétera. La actividad dirigida a la comunidad basada en los estatutos es educación y prevención, obviamente a la comunidad general de pacientes, y el aspecto regulatorio son, basado en estatutos, repito, es que se supone que cada sociedad debe de alguna manera ser propositiva en los contenidos de los programas de entrenamiento de sus regiones, en la acreditación tal cual está escrito. Cada sociedad interactuará en todos los procesos de acreditación para electrofisiólogos, laboratorios, programas de fellows, en la implementación de nuevas tecnologías, incluso está anotado en el estatuto del Colegio Colombiano de Electrofisiología, y tiene un trabajo gremial fuerte propuesto en estatutos, que es asegurar la sostenibilidad financiera de cada sociedad, negociación de honorarios, intervenir en la negociación de los honorarios con entidades gubernamentales, ser un árbitro ético en todos los problemas de tribunales, de ética médica, etcétera, de los afiliados, intervenir en codificación de cara al gobierno, ¿no es cierto?, cuando eso se hace, cuando procedimientos nuevos aparecen, y este aspecto gremial se encarga de promover las buenas relaciones y la representatividad de cada sociedad con especialidades médicas, intervencionismo, cardiólogos, internistas, etcétera, con la comunidad general y por supuesto con el gobierno. Esto es lo que está en estatuto, repito. Las estructuras de gobierno de todas son similares. Básicamente hay una asamblea donde participa pues la junta directiva de turno, el presidente, secretario, tesorero, etcétera. Hay unos asesores externos que generalmente son contadores y fiscales, etcétera, y tienen en general comités que se dividen el trabajo: comité gremial, científico, de ética, codificación, etcétera. Obviamente cada comité guarda relación con estas áreas de trabajo grandes. Eso es en principio lo que hay. Ahora, vamos a hablar de diagnóstico. Obviamente, cuando hablo de diagnóstico estoy describiendo lo que son los pasados 30 o 40 años, no estoy, por supuesto, describiendo una presidencia en particular, porque esto hiere sensibilidades y de esto no se trata este ejercicio, pero lo que sí debemos reconocer es que si el ejercicio diagnóstico no lo hacemos bien, pues no vamos a entender bien por dónde priorizar. Entonces les pido el favor que lo tomen esto de la mejor manera, todos, no les estoy diciendo a ustedes como representantes, pero podemos decir lo siguiente: educación en electrofisiología en Latinoamérica hoy en día definitivamente depende en su gran parte del patrocinio de la industria, que es el patrocinio que se da a congresos y a electrofisiólogos como tal para poder asistir a los congresos. Sin embargo, recuerden que como parte del diagnóstico esta relación cada vez está más en entredicho. Ya sabemos que por aspectos regulatorios a nivel mundial, la posibilidad de cajas comerciales de patrocinar a médicos o no médicos para ir específicamente a cursos cada vez va a ser muchísimo más difícil, y estos patrocinios se van a ir desplazando progresivamente, eventualmente hacia las sociedades más que a médicos en particular, y eso nos plantea a ustedes y a todos nosotros proponer modelos para asignación de ese tipo de recursos que sean democráticos, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, en segunda parte de diagnóstico,
tenemos que hacerlo, es que no hay hoy en día un congreso latinoamericano de electrofisiología como tal. Vale la pena apuntar que hay congresos locales como el de SADEC y de SOBRAC. SADEC es un congreso local que se hace en conjunto con las sociedades de cardiología en Argentina, ¿verdad? Y las otras sociedades que trabajan lateralmente. El congreso de SOBRAC sí es un congreso solo de electrofisiología, ¿solo de ustedes? Exacto, pero no es un congreso en donde interviene la Sociedad Brasileña de Cardiología, es puro electrofisiología. Pero la conclusión grande de esto es que no tenemos un congreso latinoamericano de electrofisiología. Estos son congresos grandes, pero igual son locales. No hay un congreso construido, dirigido y pensado para toda Latinoamérica. En cuanto a producción científica, básicamente, y corríjanme, que yo sepa, solo hemos podido publicar, bueno, los autores como tal, los que lo publicaron, un registro latinoamericano independiente de la industria, ¿verdad, Roberto? Hay algunos en curso, pero hasta la fecha, después de casi 40 años, es uno solo que básicamente fue un esfuerzo muy focalizado en 2 o 3 personas, entre ellas Roberto, Aguinaga, etcétera. Ayudaron otros, pero es una producción, podemos decir, muy limitada. 2 o 3 registros supraventriculares, dispositivos liderados por Aguinaga, Pero acuérdate que estamos hablando de registros independientes de la industria, porque habían 2 que dependían de la industria que yo recuerdo. No sé, Roberto, pues tú puedes explicarlo más. No, el único registro es el registro latinoamericano, el primer registro latinoamericano de ablación, que se publicó en Europace en 2002. Ese es el único. Exacto. El registro que habla Luis. Exacto. Otro punto es que tenemos Perdón, en 2015 se publicó. 2015. Incluyó a todos los procedimientos del año 2012 y se publicó en 2015. Evidentemente estamos en deuda, es así de sencillo. Ahora, en temas de publicación, cuando lo vemos desde la región latinoamericana, desde nuestro continente, pues, la publicación indexada realmente es mínima para la cantidad de profesionales y de grupos que somos, ¿no es cierto? Hablo indexada, en revista indexada. Todos sabemos que hay publicaciones internas que se colocan en revistas de cardiología, en página web, etcétera, pero indexadas como tal, que al final es lo que suma realmente, es mínimo. Hay una creciente pero aún limitada presencia de Latinoamérica en congresos internacionales que ha trabajado fuertemente Roberto y Luis. Es creciente, repito, aún limitada para lo que podemos hacer. Hay una producción intermitente de guías de manejo locales con participación creciente en HRS, ERA y Latinoamerican HRS. Eso es muy importante mencionarlo. Ese fue un trabajo en el que nos enfocamos muchas sociedades y colegios con mucho esfuerzo hace años, pero desde los últimos 3 o 4 años para acá, en la medida que hemos tenido acceso a participar en los consensos de HRS, ERA, obviamente eso se fue a otro plano porque pues, no es relevante seguir gastando esfuerzo cuando lo debemos enfocar es en cómo ayudar a Latinoamerican HRS para participar adecuadamente en estos consensos internacionales. Perdón si es reiterativo, pero para ser prolijos, nuestro congreso se llama Congreso Argentino de Arritmias y lo organiza las 3 sociedades, vamos rotando un poquito el mayor protagonismo, 2 de 3 tienen un mayor protagonismo, pero las 3 están representadas en los comités, comité científico y organizador. Quería aclarar eso porque no es un congreso que se llame SADEC, sino Congreso Argentino de Arritmias. Muy bien. Bueno, el ejercicio hasta ahora era diagnóstico, ahora vamos al sumo del asunto, la clave del asunto es precisamente escuchar sus opiniones basados en este diagnóstico, en este tópico esencial de las sociedades sin ánimo de lucro de carácter científico. Es exactamente 3 preguntas fundamentales. Una es si necesitamos realmente organizar un congreso latinoamericano y eventualmente una revista latinoamericana, una indexada en donde poder enfocar nuestros esfuerzos en publicación, pero que sumen realmente. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Obviamente tenemos un tiempo limitado, espero que en este tópico nos gastemos 15 minutos máximo para darle paso a la agenda. Entonces, son 3 preguntas, en cada una gastémonos 5 o 7 minutos. Por favor, rápidamente, quisiera escuchar sus opiniones. ¿Quién quiere empezar? Jorge. Haciendo uso del trabajo tan importante de relación
con Europa y con Estados Unidos, yo creería que buscar más un espacio donde el IHRS publique en Europeis o en HRS y no desgastarnos en toda la infraestructura de montar una revista, irlo haciendo paso a paso. Cuando ya tengamos un volumen de publicación suficientemente alto, pensar en un desarrollo de una revista, pero buscar esas dos líneas que ya tenemos una muy buena relación con ellos, sería un punto a tener Bien. en cuenta. Respecto al Congreso, ¿qué piensas? Hay que hacerlo. Bien, Esto es un mini congreso Claro. latinoamericano. absolutamente. Pues lo de que mini es, Lo entiendo de la mejor manera, es decir, obviamente sumen cuántos electrofisiólogos hay. Aquí la somos representación de 60, electrofisiólogos que 70. trajiste es excelente y de muy buena calidad, pero es un congreso colombiano. Sí. Pero aquí estamos todos. Muy bien, Roberto. Perdón, Perdón. Dale. no, disculpe. Congreso absolutamente sí, para mi opinión, y espero representa la de los colegas del país o de SADEC. Lo de los registros clínicos y demás, sí, totalmente de acuerdo. Y, Estamos primero en esta pregunta. La revista me parece que sí, obviamente, todo lo que sea producción científica viene muy bien. Nosotros tenemos una revista propia de SADEC, que bueno, estuvo distribuida acá también. Y respecto por ahí lo que el tema de las guías, me pregunto si tal vez serían aplicables. Todos, obviamente, en nuestra práctica diaria tomamos estas guías que son las más importantes a nivel mundial, pero muchas veces algunas cosas no son directamente extrapolables a nuestros países. Perfecto, entonces, en conclusión, tú apoyas también de que haya un Congreso latinoamericano Absolutamente. y en el tema de la revista estás en la posición… También, sí, estoy de acuerdo que haya una revista, todo lo que sea producción científica viene muy bien. Por ahí lo que siento es que en nuestra revista nos cuesta lograr, nosotros tenemos acá al director de nuestra revista, pero nos cuesta lograr que no lleguen publicaciones. Perfecto. Y bueno, Exacto. no sé cómo se movería esta revista. Por favor, Ulises. Bueno, yo creo que Congreso definitivamente sí, es un punto en el cual creo que históricamente estamos en el momento. Platicándolo alguna vez con Luis, con Roberto, creo que el hacer un Congreso y el que el resto del mundo vea a Latinoamérica un poquito más unida, creo que es como un escaparate para que nos hagan caso, porque hasta ahora en Latinoamérica existía muy poco o existe muy poco en cuestión científica. Y entonces un congreso y la unión que puede dar la sociedad latinoamericana, creo que eso es bueno. Una revista, estoy de acuerdo que es muy complicado, no sé si se tenga todavía la infraestructura para eso. Yo estaría más de acuerdo en hacer publicaciones ya en Muy bien. conjunto con Perfecto, otros. Roberto. Bueno, definitivamente el tema Congreso, la respuesta es sí. Y de hecho, si me permitís, aprovecho para anunciar, ya que anoche me llamaste y no estaba, estaba en una reunión, pido disculpas, ya hacemos la presentación oficial aquí de que el primer Congreso Latinoamericano de Arritmias, de la Sociedad Latinoamericana de Arritmias, de la LHRS, va a ser 29 y 30 de noviembre del año próximo, 2018, aquí en Colombia, en Cartagena. Ya está decidido, sede y fecha. De hecho, ya tenemos un diagrama de congresos hasta el año 2018 Colombia, 2019 Buenos Aires, 2020 México, y el año próximo haremos la elección de la sede 2021. Vamos a hacer una elección, vamos a llamar a concurso de elección de sedes. De manera de tener ya con 3 años de anticipación la sede del próximo congreso. Revista. Revista, la respuesta definitiva es sí. Y la razón fundamental es, hay mucha información. ¿Cuál es el problema de la información? Es la accesibilidad. El gran problema que tenemos los médicos, no solamente en Latinoamérica, en el mundo, es la accesibilidad. Y en Latinoamérica tenemos que buscar mecanismos y herramientas para que los médicos accedan más fácilmente a la información. Está muy bien lo que dice Jorge, pero seguimos teniendo dificultad de acceso, Jorge, a la información. De manera que una revista latinoamericana podría, Sí. una hipótesis, mejorar la accesibilidad de la información. Si interpreto bien, obviamente cada país está haciendo su esfuerzo local
pero son esfuerzos que en términos de indexado no quedan en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces, la clave es cómo orientar esos esfuerzos hacia revistas indexadas, en donde, entre otras cosas, tenemos dificultades de acceso, si te interpreto bien. Obviamente no se trata solo de eso, pero que hay un sesgo de selección de los papers que enviamos cuando vienen de Latinoamérica, eso es absoluto. Es decir, y no solo hacia Latinoamérica, pasan en otras regiones que no son Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero obviamente eso eventualmente, una revista indexada que filtre acá internamente, ayudaría, pero es evidente que tiene que haber la calidad suficiente para que sean artículos de peso en una revista indexada y que permanezca indexada, ojalá por muy, muy largo rato. Entonces, eso es, entiendo lo que tú quieres decir, ¿verdad? En términos de acceso a indexarse. Y la última, digamos, reforzando esto de la revista, tiene que ver con la tercera pregunta que haces. Yo creo que la tendencia, y esto es la tendencia y la propuesta de las sociedades más importantes como HRS era, es generar documentos globales. Todos estos documentos que estamos generando son documentos globales, porque el mundo está globalizado, la información es única, la misma. Después deberemos adaptar a la realidad, pero no tenemos que malgastar esfuerzos, hacer esfuerzos innecesarios, hacer ineficiente la cuestión en generar otras cosas. Hay que utilizar estas guías y es esto lo que hay que transmitir. Y son esas guías las que deben estar en nuestra revista. Hoy en día, cada vez que tenemos que difundir un documento en las que participamos las 4 sociedades mundiales, HRS, ERA y AP-HRS junto con nosotros, no tenemos dónde difundirlo. Nosotros no tenemos, somos los únicos. Sí, de acuerdo. Ya que, bueno, dale tú. Para el Congreso, yo creo que sí, pero la revista acho muy complicado porque até ter uma qualidade de publicações para ter um impacto alto, eu creio que leva muito tempo e provavelmente mesmo as pessoas de Latinoamérica primeiro tentariam publicar em uma revista de fora. Então, eu creio que nesse momento é um pouco complicado. A ver si vamos concluyendo. Digamos, es claro que queremos hacer un congreso latinoamericano y ya está organizado. Lo que pretendía esto no era decidir si iba a ser o no, porque ya había una decisión, es que entendamos la importancia de hacerlo y de que nos hace falta. En los mismos estatutos se supone que está contemplado y no estábamos cumpliendo con ello, y como tú dices, estamos dedicados a hacer congresos muy locales, en donde obviamente la extensión a una mayor cantidad de electrofisiólogos de los conceptos que manejan está necesitándose. Entonces, creo que eso es ya una conclusión y de la cual esperamos el mayor apoyo en difusión de todos los que vienen acá, en difundir la noticia que vamos a hacer el primer congreso, el cual esperamos esté lleno de electrofisiólogos. Ya buscaremos la manera de cómo ayudar en financiación, etcétera, pero eso es lo que esperamos hacer. El segundo punto respecto a la revista está un poco dividido. Obviamente hay una distancia enorme por recorrer entre la necesidad y el deseo y cómo llegar a la calidad de producción científica para alimentar la revista. No sabemos cuánto tiempo nos vayamos a demorar, pero creo yo que una de las opciones, Roberto, para llegar a ese destino que quiero yo, en el fondo todos queremos, tener una revista latinoamericana indexada, ¿por qué no? Súper. Pero probablemente es cómo alineamos las capacidades de cada sociedad reunidas bajo el nombre de Latin American HRS, con la interacción regional que tiene Latin American HRS, para identificar con qué se pueden ayudar unos a otros. Digamos, hay obviamente aspectos de metodología, de diseños de estudio, de capacidad económica para armar buenas bases de datos, de colaboración internacionales, que es lo que nos va a llevar allá. Entonces, lo que creo probablemente es que para hacer más rápido ese camino de lo que tenemos ahorita a llegar realmente a organizar una revista indexada, es donde está la clave, identificar cómo lo hacemos más rápido, cómo identificamos, cómo sumamos entre países para ayudar a las iniciativas que cada grupo tiene. Todos creo que sufrimos de lo mismo, es decir, tenemos iniciativas, pero tenemos enormes dificultades económicas, de recurso humano, de una buena asistencia en epidemiología, en estadística, etc. Entonces, lo que pretendo es hacer o proponer, es que como Latin American HRS podemos eventualmente hacer un directorio de las fortalezas que hay dentro de cada sociedad, dentro de cada país, y ver cómo las sumamos, entre otras, porque la posibilidad de llegar a revistas indexadas se hace más cercana
cuando tú haces estudios de una colaboración latinoamericana y sumas volúmenes de un lado del otro, que entre otras lo identifica más fácilmente el doctor Shiv Kumar, ¿no es cierto? Él viene buscando eso, viene buscando volumen, datos, etcétera. Nosotros es lo que tenemos que hacer rápidamente. Ahora, para cerrar el tema, ¿cómo creen ustedes que podemos promover exactamente registros e estudios clínicos en Latinoamérica? ¿Debemos seguir haciéndolos locales? ¿Debemos tener una visión más regional? Roberto. Bueno, definitivamente dentro del proyecto de esta nueva sociedad, que en realidad es la continuación de la SOLAESE, está claro que la investigación es un pilar fundamental y los registros son necesarios. En Latinoamérica es necesario, no es un lujo que nos vamos a dar. No, tenemos necesidad impostergable de tener registros. Y eso lo va a promover, la sociedad lo va a promover, va a ser una de las cosas fundamentales que va a promover. La investigación y la educación son claves en... Déjame decirte una sola cosita para cerrar el tema revista, de por qué insisto con la importancia de la revista. Porque la tendencia en lo que es educación y difusión del conocimiento en el mundo está basada en las sociedades más importantes y geográficamente Estados Unidos con HRS, que tiene obviamente su proyección global, mundial, era HRS, y hay una necesidad de que Latinoamérica tenga una sociedad científica a la altura de esas mismas sociedades. Tiene que estar de igual a igual Latinoamérica. ¿Cuánto nos va a llevar? No importa. Lo que no podemos hacer es dejar pasar más el tiempo. Sí. Tenemos que empezar. Sí. Por eso la decisión de comenzar con la revista. No sé si nos llevará 10 años indexar la revista, no lo sé, pero tenemos que comenzar. Sí. Y vamos a comenzar ahora. Totalmente de acuerdo. La idea, el horizonte lo tenemos claro. Lo que tenemos que aclarar es la estrategia para hacerlo más rápido. ¿No es cierto? Hay una pregunta, una sola pregunta en este aspecto, tenemos que movernos. Una de las metas es revista, pero tenemos que apoyar desde las sociedades que los trabajos buenos que se estén haciendo se logren publicar en revistas indexadas. ¿Sí? Mi grupo en este momento está tratando de publicar un registro de más de 500 pacientes portadores de cardiodesfibriladores con un seguimiento a más de 3 años, y es una población bastante dispersa, y el trabajo está hecho con aval epidemiológico y todo, y revistas internacionales que hemos tocado puertas. Por eso te digo, evidentemente hay un sesgo de aceptación que tenemos que aceptar. La única manera de vencerlo es registros más grandes, porque pesa más en el día que diga, pues a todos nos interesa publicar nuestra propia casuística, pero mientras logramos romper ese sesgo nos toca sumar más, y etcétera. Bien. Una sola pregunta para movernos, sí. Pedro. Bueno, quería felicitarlo a Luis por el evento, pero quiero pensar un poco en el tema de la formación de los electrofisiólogos en América Latina y en el tema de si hay o si se puede y con qué validez de apoyo de un centro universitario el core currículum. Sí, mira, y la homogeneidad en todos los países. Eso se va a discutir exactamente a continuación. ¿Listo? Muy bien, entonces pasamos ahora al otro gran trabajo que está puesto en estatutos de todas las sociedades, y es el aspecto regulatorio, en el que según los mismos estatutos se supone que cada sociedad está interactuando muy decididamente para sugerir y poder definir los contenidos de los programas de fellows, de entrenamiento en electrofisiología, y aquí deberíamos incluir eventualmente enfermería también para intervencionismo en electrofisiología, etcétera. Se supone que va a intervenir muy directamente en todos los procesos de acreditación para electrofisiólogos, laboratorios, los mismos programas de fellows, etcétera, y está contemplado en estatutos, al menos de Colombia, la evaluación para la implementación de nuevas tecnologías, que no sé puntualmente a qué se refiere eso, si es para el gobierno emitir conceptos de una tecnología desapropiada o no, etcétera, pero eso es lo que está consignado. Ahora, el diagnóstico es, claro, es que a pesar de que estar claramente definido en estatutos, no hay una regulación activa, continuada
y decisoria, es decir, que se tomen decisiones basadas en la regulación que deben ejercer las sociedades científicas en los programas de formación, acreditación e implementación de nuevas tecnologías que garantice el logro de óptimos estándares en calidad de atención. Yo creo que el diagnóstico está hecho, ¿no es cierto? Entonces, hay 3 tópicos a discutir en los próximos 10 minutos, 15 minutos. Es primero volvernos a preguntar, ¿la regulación de la formación, certificación, acreditación debe ser prioridad de las sociedades científicas en electrofisiología para Latinoamérica? ¿Sí o no? Si es así, ¿cuáles han sido las dificultades para implementarlo? Porque evidentemente no están implementadas en casi ninguna parte. Y tercero, ¿cómo podemos sumar recursos de cada país y de cada sociedad para diseñar programas de formación para fellows, que es lo que tú estás preguntando, y electrofisiólogos, incluso ya graduados que quieran hacer profundización en algún campo, que optimicen el nivel y faciliten precisamente la acreditación y los resultados clínicos. ¿Quieres empezar, Cristiano? Com relação à regulação, eu creio que é fundamental, porque há muitos centros de formação com qualidade duvidosa e ter esta regulação, eu creio que é importante. Lá em Brasil temos, a SOBRAC há uma qualificação para eletrofisiologia, e agora há também para arritmia clínica e marca-passo também. Eu creio que é fundamental. Es decir, ustedes por SOBRAC están certificando, acreditando programas de entrenamiento o laboratorios. Las personas formadas. Las personas formadas, no el programa. Como los programas no son acreditados, tenemos las personas, no los programas. Como SOBRAC deciden qué programa de entrenamiento acreditar y cuál no. No, a las personas. ¿Y cómo pueden acreditar personas sin conocer los programas? Es decir, ¿cómo es la regulación? Con testes teóricos y prácticos. Ya. Perfecto. Roberto. Bueno, por supuesto que está claro que necesitamos generar programas estandarizados de formación, tema de certificación. Yo creo que esas son cosas obviamente totalmente prioritarias, que están incluidas en el proyecto, pero la realidad es que en eso tenemos que gastar poco esfuerzo, esa es mi impresión, porque ya hay muchas cosas hechas. Tenemos experiencias de Estados Unidos, tenemos experiencia de Europa, lo único que deberíamos hacer es copiarla y bajar, copiarla no, digamos, adaptarla a nuestra realidad, pero me parece que no deberíamos gastar demasiado esfuerzo en idear cosas nuevas, eso ya está. Lo único que tenemos que hacerlo es llevarlo a la práctica, ahí va a tener que formarse grupos de trabajo y llevarlo a la práctica, nada más. Ese es muy buen punto, Roberto, porque potencialmente cada país o cada sociedad se puede desgastar en tratar de hacer su propio programa de acreditación para fellows, programa, laboratorio, etcétera. Y hoy en día esos programas causan demasiados conflictos internos. Tú tienes que empezar por el que lo está probando, acreditarse, organizarse, y tú le vas a decir a un colega tuyo que potencialmente es tu amigo, mira, no quedaste acreditado, es tenaz, es muy difícil. La presencia de árbitros externos que no tienen ningún conflicto de interés, por eso es muy válida para promover estos procesos, pero el tema, como yo lo identifico, es que difícilmente HRS, por ejemplo, va a interactuar probablemente con cada sociedad o con cada país. Si la interacción se hace globalizada para Latinoamérica en su filial, digámoslo así, que es Latin American HRS, puede ser más fácil, ¿no es cierto? Puede ser procesos que sean más dinámicos y aprovechar recursos, porque no solo se trata de implementar programas de acreditación, se trata de implementar programas de acreditación, pero de la mano con recursos para optimizar el nivel académico, ¿no es cierto? Y que el proceso sea exitoso. Tú no puedes montar un programa de acreditación para desacreditar a la mitad de tus colegas, sino entregar la herramienta para que se acrediten y todos estar dentro de la regularidad de la acreditación. Entonces, corrígeme si es así, es decir, hoy en día con la facilidad, nosotros como Colegio Colombiano de Electrofisiología, que toquemos las puertas de HRS, digamos, quiero que me ayudes a organizar un programa customizado para Colombia de acreditación. No, ¿es fácil o es más fácil por Latin American HRS? Yo creo que es mucho más, no sé si más fácil, pero tiene que ser el objetivo planteado, que sea latinoamericano, de la misma manera que se hace la certificación o acreditación en Europa, por ejemplo. El modelo de Europa es traído del modelo español. España comenzó con la certificación, la acreditación, y fue transferido al resto de Europa. Yo creo que ahí las cosas están hechas, lo que hay que hacer es adaptarlos y llevarlo a la ejecución. Me parece que no hay demasiado conflicto ahí.
¿De acuerdo? ¿Algo diferente por aportar? No, en México la certificación está dada por la misma Sociedad Mexicana de Cardiología. Hay un Consejo Mexicano de Cardiología que certifica a los electrofisiólogos a través de puntajes, a través de número de procedimientos. Entonces creo que en eso el esfuerzo debe ser poco. Creo que sí, a través de la sociedad latinoamericana se tendría que regular un poco las normas a nivel latinoamericano. Pero ahí yo volvería a hablar del aspecto regional y te pongo un ejemplo. Tú puedes tener tu propio programa mexicano de certificación o acreditación, Argentina, Brasil, etcétera, pero al final todos estamos cruzando fronteras. Al final las personas que tú estás entrenando van a volver a Colombia a trabajar y a enfrentarse al mismo problema de acreditación. Es decir, acreditado, sí, me acredité con el programa de México, pero ahora tienes que acreditarte en Colombia o algo así por el estilo. Lo mismo pasa, bueno, en fin, esa es la idea en donde regionalmente, si es un proceso de acreditación, obviamente estandarizado con el input de todos y customizado para Latinoamérica en un idioma que sea para Brasil y para nosotros, que eso es lo que hace HRS. Por eso tienen el de Asian Pacific, creo, programa de acreditación, creo que lo ayudó a adaptar HRS. Facilita que uno tenga que certificarse en 2 países diferentes o algo así, etc. Rodolfo. No importa. En Argentina hay un programa de acreditación desde 2012, porque creo que esto tiene que ver, desde 2012 hay una resolución ministerial donde es especialidad la electrofisiología, resolución ministerial, no sé en el resto de los países cómo es. Y a partir de ahí hay, entiendo yo, una necesidad que se palpa todos los días de acreditarnos. Obviamente es muy desafiante, entusiasmante, abarcar toda la fuerza latinoamericana y el intercambio, incluso en los eventos, tener más protagonismo todos los colegas de Latinoamérica, pero nosotros en el país tenemos la necesidad actual de acreditar médicos como electrofisiólogos y también hay carreras de electrofisiología. SADEC tiene su propia carrera, que es universitaria y que está muy bien reglamentada, con cursos, obviamente control de los fellows de sus procedimientos, y hay otras carreras también, como ya vengo mencionando, de que en Argentina hay otros ámbitos también de formación científica y participación. O sea que bueno, tenemos esta y estamos dando respuesta hoy a eso. Me gustaría responder que la dificultad que tenemos es, las trabas burocráticas. Acá hay un colega que, no quiero hacer mención a todo lo del público, porque si no, por ahí se hace muy largo, pero si alguno quiere participar, por supuesto, y dejar claro que no lo gestioné yo. Fue muy difícil ir a los organismos de gobierno a gestionar este tipo de acreditaciones. Y por otro lado, lo que generalmente nos falta es el recurso humano de los médicos que trabajemos en esto, para hacer este tipo de gestiones que obviamente no son muy lindas. Así que esa es la dificultad. Estamos dando respuesta actual en Argentina, pero obviamente que me parece muy desafiante y entusiasmante hacer algo en conjunto. Eso me da paso a preguntarte exactamente, Jorge, lo siguiente. Creo yo que una de las demoras en que las sociedades hayan cumplido con sus estatutos de interactuar en todos estos procesos de certificación, acreditación, etcétera, tenía que ver con que, digamos, como sociedades científicas no teníamos un carácter en sí regulatorio de selección de quién trabaja y quién no trabaja. ¿Entiendes? Pues eso tiene unos aspectos muy profundos, profesionales, legales, del ejercicio, de la libertad de ejercer, bueno, en fin. Y obviamente pues eso causa desinterés. Si a ti no te exigen certificarte o sumar créditos asistiendo a un evento, a un congreso, etcétera, pues probablemente no quieras hacerlo, simplemente. Eso yo creo que está cambiando progresivamente en la región latinoamericana. Cada país tiene hoy en día la presión gubernamental de organizar el ejercicio profesional de las especialidades. Colombia está en ese proceso desde hace un tiempo y quería que nos comentaras desde tu perspectiva si estos procesos de certificación hoy en día sí van a tener algún impacto y tu visión en impacto en Latinoamérica para el ejercicio médico. Porque esa es la clave. Si vamos a acreditar solo para decir estás adentro, estás afuera, pero no tiene ningún impacto laboral, pues la motivación para hacerlo va a ser siguiendo mínima. Vos resumiste muy bien el problema histórico que hemos tenido y es, uno, la motivación de hacerlo o no hacerlo porque no ha tenido un impacto real en que se pueda trabajar o no. Dos, por momentos se buscó o se pensó que el que se certificara o el que no se certificara le estábamos amenazando la posibilidad de trabajar,
¿Qué hizo el colegio en estos años? Uno, logró que todos sus miembros tengan un diploma universitario. Y no es que páguelo, no. Se hicieron exámenes y se puso un rasero para todos y todos tenían que pasar ese examen y con eso se lograba un título universitario. Porque en el momento que se formaron no habían programas universitarios para la gran mayoría. Ya los 52 miembros del colegio tienen un aval universitario. ¿Qué tareas ya emprendimos? Y la lideró Diego Rodríguez de tu grupo, el proceso de certificación y reacreditación como electrofisiólogo. Le sobraron puntos y fue frente a una estructura de acreditación que va a ser responsable de acreditar todos los programas de especialización en el país, buscando un nivel de exigencia y un nivel de regulación al interior de Colombia. El problema es que sigue llegando gente de distintos sitios del mundo que empiezan a trabajar sin ninguna validez. Entonces, exacto, digamos, evidentemente tiene que haber algún impacto en la acreditación y eso sucede de dos maneras, o la buscan las sociedades, porque se supone que además gremialmente su misión es interactuar con las instancias gubernamentales para regular de alguna manera el ejercicio, o es impuesto por el gobierno como un requisito. Nosotros estamos en una transición hacia una obligatoriedad, ¿no es cierto? Las instituciones ya están empezando a exigir eso. Exactamente. Ahora, yo quisiera preguntar eso, en México, por ejemplo, ¿la regulación y el ejercicio de la acreditación tiene impacto en decidir quién puede trabajar, quién no puede trabajar? ¿Regulan realmente laboralmente? Sí tiene impacto, no el impacto que uno quisiera muchas veces. Todos los electrofisiólogos también en México debemos de tener un título universitario, todos, y todos optamos por la recertificación siempre. Que de eso dependa que trabajes o no trabajes como electrofisiólogo, todavía no. Hay muchas lagunas en ese sentido en la regulación. El gobierno te lo exige, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues todos optamos por tratar de acudir congresos, números y todo eso, pero faltan muchas cosas que normar en todo el país. En Brasil, Cristiano, ¿la acreditación sí impacta laboralmente o no? No, no es condición para poder trabajar. Puede trabajar sin título. Bueno, para movernos a la otra discusión, creo que podríamos concluir algo, y es que evidentemente es deseable que las sociedades científicas interactúen más en los procesos de certificación, de programas de entrenamiento, de laboratorios y del ejercicio mismo, y de alguna manera podemos decir también que sería deseable tener un proceso de acreditación más regional en la medida que somos relativamente transeúntes y obviamente no hay programas en todos los países y es más, somos relativamente pocos programas, entre otras se me ha olvidado presentar esa información. Cuando tú buscas programas formalmente establecidos en Latinoamérica para electrofisiólogos son contados con la mano, con las dos manos, diría yo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la realidad nuestra es que la gente va a ir de un lado para otro. Tener un programa latinoamericano de acreditación sería muy deseable para ahorrar esfuerzo y no tener que certificarte en 2 o 3 países secuencialmente. Eso es una conclusión. La segunda, no sé si me permiten ustedes hacerla, es probable que sea misión de las sociedades lograr mayor interacción gubernamental para que realmente haya el impacto que deseamos de los procesos de acreditación, ¿no es cierto? En la medida que puedan el gobierno, porque el gobierno es el que lo tiene que hacer, no nosotros. Nosotros podemos hacer procesos de certificación y acreditación, pero quien hace la regla y quien trabaja o no trabaja, probablemente es el gobierno, ¿no es cierto? Pero ahí puede haber un espacio de interacción de todas las sociedades para que esto realmente tenga la necesidad y el impacto que queremos, y ese día los congresos van a estar más llenos, y ese día vamos a querer estudiar más y vamos a querer tener mejores resultados clínicos, etcétera. Creo que es definitivamente uno de los caminos claves a tomar para el crecimiento de la electrofisiología latinoamericana y para la optimización de los resultados, que es lo que pues, es en el fondo lo que tenemos que hacer como médicos, ¿no es cierto? ¿Ibas a comentar algo más, Robert? No, nada. Bueno, entonces estamos de acuerdo en lo que vamos. Ahora,
carrera universitaria que tiene la SADC en Argentina está reconocida por una comisión que se llama Comisión Nacional de Educación Universitaria, que se llama CONEAU, que a su vez a ese título le da validez para toda Latinoamérica, pues tiene convenios con todas las universidades latinoamericanas, o sea, han ido distintos médicos de distintos lugares de América Latina a seguir la carrera, porque el título que le da tiene validez universitaria y además tiene validez, digamos, americana, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ¿algún comentario al respecto? No, perfecto que lo recordó él porque él es el director de la carrera. Por ahí una breve aclaración, por si no sé si quedó claro. En Argentina no es obligatorio estar acreditado todavía, pero estamos en un proceso de... No es mandatorio, porque alguno de ustedes comentó que no es obligatorio. Exacto, que entra pero estamos en un proceso de... Y un detalle gubernamental por ahí, por lo menos yo lo que palpo en Argentina, hay algunas coberturas que piden que ante algunos pedidos el sello diga que es... Bueno, el sello se lo puede hacer cualquiera, pero que el sello diga que es electrofisiólogo y no acepta pedidos, en algunas coberturas, repito, sociales, no se acepta pedidos por alguien que no lo sea. Digo, para ilustrar un poco la realidad nuestra. Permítame un micrófono. Quisiera aprovechar un input de afuera en este aspecto. Evidentemente, todos en Latinoamérica estamos en transición en ese aspecto, tenemos programas de acreditación empezando, pero que todavía no impactan laboralmente, que al final es lo que resta el deseo de todos estar acreditados, o por lo menos de hacer el esfuerzo. Me gustaría aprovechar la presencia de gente que está en otras regiones y preguntarle exactamente lo mismo. Miguel, ¿entendiste el punto, verdad? ¿Lo escuchaste? Estamos discutiendo que una de las misiones claves de todos los estatutos de las 4 sociedades latinoamericanas que hay en electrofisiología es intervenir en la regulación de la acreditación, de la formación de laboratorios y del médico, del ejercicio médico. Pero en conclusión, todos estamos en ese proceso deseándolo hacer, pero no hay un impacto laboral real, contundente, que invite a la gente a acreditarse, como es en Estados Unidos y en España, de paso para… Deben tener en cuenta, en Estados Unidos es de facto, no es una cosa que esté regulada. Se suele pedir estar certificado por el American Board of Internal Medicine y tener certificación de electrofisiología, pero no es obligatorio. Y de hecho, en el últimos 2 años, se ha cuestionado mucho, porque es toda una industria. La certificación y recertificación es una industria que es caro, que requiere que cada médico se gaste por lo menos del orden de $2.000 en recertificarse, más los requisitos del mantenimiento de la certificación, que antes era una vez a los 10 años hacer un examen, ahora es cada 5 años hay que hacer unos módulos en internet por los cuales hay que pagar. Y entonces ha habido médicos, el doctor Tierstein en San Diego, que dijo basta, y ha creado una institución paralela que certifica a los médicos, por lo cual hay que pagar solo $300 en lugar de $2.000, por el cual no hay que hacer un examen, sino certificar, bueno, que uno está activo en la clínica. Lo que quiero decir, no quiero cuestionar el valor de la certificación, pero en Estados Unidos el proceso ha sido un poco, ya se han pasado tanto y se ha convertido en una industria. El presidente y CEO del ABIM tenía un salario desorbitado, por contrato pagaba los billetes de vuelo de su esposo, bueno, una cosa infame. Su esposo. No sé si… Any comments about it, Andrea? La cosa es, hay valor en la certificación, y en situaciones como Latinoamérica yo creo que es porque hay más descontrol. Claro, obviamente me parece un punto clave tener en mente, eso es una distorsión de una buena idea y de una idea que es necesaria, porque eso es, bueno, ya no son mis palabras, tú lo has dicho, es volver un negocio el tema de certificación, pero es bueno tener ese input porque evidentemente no es el norte que queremos hacer, pero que fácilmente puede terminar allá. Entonces creo que eso es la función social y societaria de cada uno de nosotros y los que tienen algún rol directivo dentro de las sociedades, de evitar que esto pase. Ya el tema de financiación, etcétera, tendremos que pensarlo en otro momento, pero es un input muy válido y muy importante. ¿Algún comentario adicional, Vidal? En Canadá. En Canadá eso existe para cardiología, pero para electrofisiología todavía no hay, pero lo están planeando. Ajá. ¿Y
cómo regulan la práctica médica entonces? ¿Por el lado de cardiología nada más? IP, Y cualquiera- IP es limitado a las instituciones académicas y ellos requieren que uno ha hecho un Dan por fellowship, sentado que se regula como institución académica en general y que son buenos programas y no específicamente en sí, electrofisiología. porque no hay IPs que van a abrir en... Bueno, por favor, micrófono para allá. Gracias. Lo que dijo Miguel es absolutamente claro. En la Argentina, seguro en todos los países ha pasado lo mismo. Lo de la certificación es muy buena, el problema es el negocio que viene después de la certificación. El problema es cuando la certificación uno la deja a través de las sociedades. Y las sociedades ven en eso un negocio, en que hay que certificar y juntar puntos y pasar un examen cada 2 meses, y para rendir el examen hay que pagar, y para acreditarse hay que pagar. Es un recurso para las sociedades. En el caso nuestro, en la Argentina, tenemos una certificación del Ministerio de Salud Pública y Calidad de Atención Médica. Es una cosa absolutamente gratuita. Son las sociedades que tienen que determinar quién es el capacitado. Y el registro, especialmente la SADECTA y también la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación, dan un diploma de especialista, porque en la Argentina se creó, desde el año 2012, la especialidad, así como existe traumatología, cardiología, ginecología, la especialidad de electrofisiología cardíaca y devices. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene que dar un diploma, pero eso es gratuito. Yo creo que la certificación está, digamos, el título está muy bien. Lo que hay que evitar es el negocio que hacen las sociedades exigiéndole que cada 2 o 3 años haya que pagar y juntando papelitos para decir que yo sigo vivo en la especialidad. Muy buen punto, y obviamente es algo que tiene que tenerse en mente, porque evidentemente ese no es el fin con lo que se propone y está consignado en los estatutos de cada sociedad. Lo que nos podemos mover entonces al siguiente punto, lo voy a tocar muy corto, es el de por estatutos está consignado que debemos tener como sociedades un trabajo dirigido a la sociedad, a la comunidad general de pacientes. Y solamente quisiera preguntar de manera muy corta, respuestas muy cortas, de si ustedes conocen realmente algún programa específico de nuestras sociedades que se dirijan realmente a la prevención en nuestro tópico, puede ser fibrilación auricular, muerte súbita, etcétera, que esté concentrado en las sociedades en donde ustedes están. Y si no es así, y hay pocos ejemplos, de quién es la responsabilidad de implementarlos realmente. ¿Son gubernamentales? ¿Son de nuestras sociedades? ¿Son de la industria? En Brasil hay un programa que se llama Coração na Batida Certa, de Sobrac. Eu creio que nos últimos anos ha melhorado muito. É bem interessante. A prevenção de morte súbita, no específico em fibrilação. ¿Con qué recursos se financian ese tipo de campañas de prevención dirigidas a la comunidad? Son costosas. Recursos via Sobrac pela indústria. De la misma sociedad. Sim, y de la industria. a Sobrac pelos recursos da indústria, da sociedade, pela Sobrac. Perfecto. Dale. Simplemente, cortito, Luis. Eso está claro que tiene que ser una responsabilidad de las sociedades científicas. No solamente un compromiso, sino una responsabilidad. Y está claro que la implementación de este tipo de programas tiene que ser un esfuerzo conjunto. Acá tiene que estar la comunidad, la sociedad científica y los organismos de gobierno. No se puede hacer solo, creo yo. ¿Nos pueden bajar las pantallas de los lados, por favor, que está distorsionando la presentación? En México ha habido intentos muy puntuales de muerte súbita, fibrilación auricular, que desgraciadamente no acaban de cuajar. Indiscutiblemente creo que las sociedades debemos de involucrarnos en esto. Muy bien. En Argentina no hay programas, creo yo, corríjanme los colegas, tan establecidos como el que vos marcás, que sería muy útil, obviamente, pero sí sé que en todos los ambientes de científicos, como vengo diciendo, hay esfuerzos y nosotros de SADEC estamos armando y gestionando con todos los recursos, con todas las dificultades que decimos, recursos humanos, etcétera, programas para la comunidad y estamos en plan de hacerlo. Respecto a la responsabilidad, creo que absolutamente, como decía Roberto, es responsabilidad de sociedades de electrofisiología, porque personalmente adhiero muchísimo al concepto de que la electrofisiología es una especialidad, no solo por lo que dijo nuestro ministerio, y no quisiera que las políticas de
prevención de algunas cosas que son electrofisiológicas las dicte gente que no conoce tan a fondo como estamos aprendiendo cada día nuestras patologías. Ahí probablemente, perdón, Jorge. Es nuestra responsabilidad como sociedades, estamos en pañales en la implementación. La Sociedad Colombiana de Cardiología sí tiene programas de prevención, de los cuales no estamos ligados en el momento. Sí, ahí eso permite ligar o hacer el link con el siguiente tópico, que es precisamente el tema gremial, porque se supone que uno de los aspectos fundamentales del trabajo gremial en cada sociedad es garantizar la representatividad de tu especialidad en los entes gubernamentales, con las otras especialidades de cardiología y en la comunidad en general. Y evidentemente para mí no solo es un incumplimiento de lo que está hecho por estatutos, para eso estamos creados como sociedades científicas, sino que también para mí es una pérdida de oportunidad de darnos a conocer como especialidad. Cuando tú trabajas desde el lado de la prevención, obviamente los recursos tendrás que conseguirlos con el gobierno, la industria, etcétera, lo que sea, pero tú llevas las iniciativas, te haces más representativo. Muchas veces la gente o los mismos administradores, bien sea del sistema público o en los hospitales privados, al no entender la especialidad y no entender con lo que tratamos, pues no nos dan recursos. Si tú no interactúas con tu CEO, con tu ministro de salud o como se llame, y no haces entender qué es falla cardíaca y qué es resincronización, qué es muerte súbita, qué es fibrilación auricular, pues obviamente los recursos nunca te van a llegar. Independientemente del sistema donde estés, si es de manejo privado de los recursos o es público, la tarea es la misma. Y ahí eso resume la falla nuestra. Yo siempre lo he dicho que hay sociedades supremamente, digamos, activas en hacer campañas de educación a la comunidad y terminan haciendo codificar dentro de los planes de atención médica gubernamentales o lo que sea, procedimientos que tú dices, bueno, pero esto es algo así de pequeño. Enfermedades desamparadas, suponte enfermedades raras, metabólicas, tienen mucha más representatividad en nuestros medios de lo que tiene falla cardíaca, por ejemplo, de lo que tiene fibrilación auricular. Significa que tenemos un hueco enorme en la tarea de socialización dirigida a comunidad, que a su vez tiene que impactar gubernamentalmente las decisiones. La invitación definitivamente es que como sociedades y como grupos médicos tenemos que replantearnos si queremos cambiar exactamente el horizonte de nuestra práctica clínica, si queremos gestionar más recursos para tener mejores laboratorios, para implantar más, sobre todo en la seguridad social, donde a ti te dan partidas para el año, ¿no es cierto? Te dicen, tantos cardiofibriladores vas a poner. Si no has hecho la suficiente campaña para sensibilizar a la comunidad general, que es la que presiona, y al político que decide, pues no te va a llegar nada, te van a dar 20 desfibriladores para un año para cubrir una población de miles de pacientes, millones de pacientes, etcétera, y ahí es donde debemos hacer clic y reorientar los esfuerzos. Bueno, yo creo que vamos a pasar entonces pues al tema gremial en diagnóstico. Me quiero enfocar, ya tocamos los otros puntos, es en el tema de afiliación. La afiliación, como ustedes vieron, comparativamente número de afiliados versus potencial de afiliación, pues estamos en deuda y tenemos un gran trabajo por hacer. La afiliación es aún limitada en cada una de nuestras sociedades y países. La sostenibilidad financiera como diagnóstico hoy en día depende de industria, nuevamente, depende de los congresos que hacemos, desafortunadamente con una mínima participación de los afiliados, y eso lo sabemos todos. Es decir, no podemos tener sociedades más fuertes si no entendemos la importancia de aportar más y que las sociedades tengan más recursos, porque podemos salir aquí llenos de ideas, pero sin dinero para ejecutar va a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Hay un muy buen trabajo en términos de codificación y definición de tarifas, al menos lo hablamos por las gestiones que se han hecho en Colombia, yo imagino que lo mismo es en los otros países, en Argentina, México y demás. Es un área vital, obviamente, tenemos que estar pendientes y muy encima de los procesos de codificación y negociación con el gobierno, y hay una representatividad creciente, pero aún insuficiente, de nuestra especialidad que permite interacción con el gobierno, comunidad general y otras especialidades. Muy bien. Preguntas rápidas para terminar. Brasil ha hecho una muy buena campaña de afiliación, aparentemente casi todos los electrofisiólogos están afiliados. ¿Cómo lo han logrado ustedes? ¿Qué consejo nos dan a los demás para
para promover afiliación a nuestras sociedades. Necesitamos micrófono acá, por favor. Eu não sei exatamente um pouco como aconteceu, mas eu creio que isto, oferecer congresso, oferecer recursos para o associado, acaba sendo uma maneira de trazer os afiliados. Eu creio que principalmente o congresso é punto importante. Es decir, que la fortaleza del Congreso de ustedes es lo que invita, yo supongo que en facilidades de pago a la gente a asociarse, a afiliarse. ¿Quieren afiliarse para tener mejor acceso al Congreso o algo así? Não só pagar menos pelo congresso, mas a participação lá. Ah, entiendo. Dentro de los programas académicos. Não somente pelo o contato em a participação mesmo, como sociedade, não somente poder decidir o futuro, as assembleias, sempre tem bastante participação. Perfecto. Eu creio que isto é motivo. Un reto que tenemos los países donde no somos tantos, ¿no es cierto?, es que el costo de afiliación para que sea significativo sería más alto. Entonces, en Argentina, en Brasil tiene una ventaja y en México eventualmente, y lo espero que sea para Latinoamérica, en HRS, es que al sumar más gente puedes tener tarifas de afiliación más bajas. Las sociedades donde hay menos electrofisiólogos la tienen más difíciles. Probablemente la solución sea, pues, afilie diferentes tipos de médicos, ¿no es cierto? Más cardiólogos, más enfermeras, más técnicos, etcétera. Porque lo contrario va a ser difícil aportar en la cantidad que se custo lá em Brasília é muito menor que comparado com a sociedade de cardiologia geral. Es 3, 4 veces menos. Bien, Roberto. ¿Qué planes tienes para aumentar la afiliación a Latinoamerican HRS? Yo creo que ahí un punto clave es qué te brinda la sociedad, digamos, cuál es la motivación de pertenecer a una sociedad. Y que tiene que ver en parte con todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, de las cosas que tiene que hacer una sociedad científica. Por supuesto que desde la sociedad uno debe ir a buscar, pero hay mecanismos que van a permitir, digamos, incentivar esa afiliación a la sociedad. Esto de que la sociedad científica, en este caso la sociedad latinoamericana, pueda generar programas de formación uniformes, que pueda ser el centro donde se canalicen todas las solicitudes de formación, donde se hagan certificación, discutiremos de qué manera. Pero todas esas cosas en última instancia son las que van a hacer que los electrofisiólogos, que ya van a estar formados por un programa de formación canalizado a través de la sociedad y acreditados, estandarizados, certificados, llamémosle como quieras, por la sociedad, ese va a tener que estar y va a pasar lo que pasó en Brasil, porque en Brasil yo creo que tiene que ver en parte con esto, con lo que la sociedad, con lo que SOBRAC les ofrece a sus afiliados. Por eso hay que estar ahí. Yo me permito hacer un paréntesis porque se pasó un punto clave que tú habías preguntado respecto a cómo las sociedades pueden ofrecer, digamos, programas de entrenamiento, bien sea fellow o para electrofisiólogos graduados, cómo pueden concentrar y sumar esos recursos que hay por ahí independientemente y poder ofrecer oportunidades a gente que eventualmente no tiene acceso. Digamos, todos sabemos que las oportunidades de acceso, y especialmente después de que terminas de hacer estudios de profundización, etcétera, pues son muy dependientes aún de la industria como tal y eventualmente puede haber sesgos en su asignamiento, depende de qué potencial cliente seas para la industria o no, etcétera. Pero la idea es cómo las sociedades pueden entregar más recursos democráticamente, cómo los pueden sumar. Y a su vez eso, volverlo una motivación más para estar afiliado, que es lo que yo te entiendo, estás diciendo, Roberto. Una cosa concreta y corta. La idea de la sociedad es que justamente sea la que canalice, digamos, en la mayor parte, como aspiración, los programas de formación. Y para eso la idea es tener centros acreditados, no solamente en Latinoamérica, sino fuera de Latinoamérica. Y de hecho, aprovecho para comentarles, está Vidal acá, vamos a comenzar con un programa de formación, ya lo estuvimos hablando ayer y lo definimos. Va a ser probablemente el primer programa de educación de la sociedad. Vamos a ofrecer una beca de entrenamiento en el centro de Vidal, en Montreal, pero va a ser a través de la sociedad, va a ser la sociedad la que va a recibir las aplicaciones, va a ser un comité específicamente dedicado el que va a hacer la selección, que es una cosa que en Brasil sé que más o menos existe, pero la idea es esa,
Y vamos a empezar con esta experiencia, vamos a ver cuál es el resultado, pero a partir de esto, la idea es que se genere el programa y que haya varios centros, no solamente en Latinoamérica, insisto, sino en el resto del mundo, no solamente Estados Unidos, Canadá, Europa. Ahí déjame conectar entonces, pues precisamente ya que mencionas la propuesta de Vidal y pues está Miguel también y el doctor Natale, we are talking about that a mission of our societies, especially for Latin American HRS, thinking globally, is how to identify opportunities, for education for cardiologists to become EPs and also Vuelvan for electrofisiólogos EPs y también para los que ya son electrofisiólogos puedan entonces tener mayor capacitación en áreas específicas, mayor formación. Estamos pensando en identificar grupos en América Latina, pero definitivamente tenemos que conectarnos con grupos por fuera de América Latina. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto, doctor Natale? La de su grupo, ¿están ustedes también pensando en ofrecer este tipo de espacios o sitios para las personas y que así podamos enviar las personas de aquí interesadas en América Latina? Es diferente. Para algunas personas, si uno pasa por la capacitación estándar, necesita la certificación, el board nacional. En nuestro centro, los técnicos de laboratorio no necesitan la board nacional. La única selección que hacemos es que seleccionamos a los mejores de donde quiera que vengan. Nos aseguramos de verificar sus antecedentes y atraemos a las personas buenas para elevar su nivel de educación. Ellos pueden venir a hacerlo sin que tengan una capacitación formal porque vienen como fellow de investigación, pero en laboratorio operan como técnicos. Entonces, eso hace que sea más fácil. Por lo demás, si uno tiene que pasar por los conductos regulares, el examen y todas esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, si podemos seleccionar. A ver. Obviamente un proceso democrático y seleccionamos a las personas mejor calificadas para ampliar su formación en el exterior, en particular en su centro, como usted dice. Entonces, tal vez sin personas sin los requisitos estándar pueden hacer trabajo directo. Sí, nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, Nino, Luigi, ahora tenemos a Carola, tenemos otra persona de Italia ahora. Tratamos de atraer una persona de China. Los chinos tenían tantos solicitantes, entonces no, seguramente se irán donde Luigi como estudiante oficial ayer, pero las personas que podemos atraer a nuestro centro trabajan en nuestro laboratorio como técnicos. The thing is, ¿quieres que el fellow trabaje oficialmente con un médico en formación y que pueda no solo participar de la formación, sino también hacer el papeleo y ayudar en el trabajo? En el caso de lo que comenta el doctor Natale, él tiene a fellows extranjeros que trabajan como técnicos de radiología. Entonces, como si fuera un enfermero, un técnico que se mete contigo, se lava contigo y puede manipular catéteres, pero ni puede escribir nada en el chart, ni puede escribir órdenes, ni puede examinar al paciente, ni puede tomar decisiones, pues oye, ordenar una eco o no puede hacer guardias, no puede hacer nada en concreto excepto ayudar en los casos. En Texas el problema es que la reglamentación para que un extranjero tenga capacidad de participar en el cuidado médico de un paciente tiene que tener una licencia de Texas. Y para tener una licencia hay que tener el Step 1, Step 2 y Step 3. Sí. Una vez que lo tienes, nosotros tenemos ahora un programa de fellowship aprobado y no tenemos limitaciones del origen nacional del fellow. El fellow puede venir, pero tiene que tener esos 3 exámenes pasados. De hecho, el año que viene vamos a tener una fellow de Israel que tiene los fellows, los steps ya hechos. Es el único requerimiento. Yo creo que la clave es pensar en las dos vías, en un entrenamiento regular, formal, haciendo los steps, etcétera, ¿no es cierto? Y que pueda de alguna manera tener el apoyo
centralizado en una sociedad con visión regional, en este caso puede ser Latin American HRS, porque pagar no es fácil y es una de las grandes limitantes de la gente para estudiar fuera de manera regular. Y la otra opción es identificar modelos de pasantías en las cuales se puede armar un programa de pasantías incluso para electrofisiólogos graduados que reúnan las mejores capacidades por países, en donde se soporte económicamente para alguien que visite un país que tiene un centro enfocado en determinada cosa, e incluyendo las opciones de rotación externa que tienen. Creo que eso ayudaría a promover bastante la optimización del nivel académico de la electrofisiología en Latinoamérica. Vidal. Como explicaron, en Estados Unidos no pueden hacer un clinical fellowship sin tener todos los exámenes, pueden hacer solo un research fellowship. La diferencia en Miguel es que uno puede hacer un clinical fellowship completo sin haber hecho todos los USMLEs y eso. Tenemos criterios también, pero no es tan rígido como, así que tenemos fellows de Brasil, de Colombia, de Europa, Italia, Francia, donde sea, sin haber hecho todos esos exámenes. Creo que la clave es hacer diagnóstico de lo que hay, de las oportunidades donde puede ir la gente y ya te digo, en esas dos vías, entrenamiento formal extenso de 2 años versus pasantías y demás. Micrófono allá. En el caso particular de los Estados Unidos está claro que hay mayores dificultades, pero se pueden buscar cosas alternativas, digamos, ofrecer a centros de los Estados Unidos, ser el organismo de selección de candidatos y ofrecerle candidatos sabiendo cuáles son los requisitos. Se puede establecer algún tipo de acuerdo, ese tipo de cosas, en los que la sociedad latinoamericana sea un partícipe, sea un actor principal en ese proceso. Y algunas cosas que hablamos, porque la idea de esto, específicamente del HRS, es que haya devolución. Esto lo hablamos ayer con Vidal. El fellow que vaya canalizado a través del HRS tiene que volver a Latinoamérica, ese es el compromiso. Digamos, de nada sirve que nosotros hagamos todo el esfuerzo de formar a alguien para que se vaya. No. Muy buen punto. Sí, fundamental. Muy buen punto. Bueno, es momento de terminar haciendo la última pregunta. Cuando yo me puse a revisar estatutos, etcétera, la conclusión que yo saco es que tenemos claro lo que hay que hacer desde hace más de 40 años. Cuando tú miras cómo se construyó Solaese y su estatuto en esa época, es esto, todo exactamente lo que estamos diciendo acá, lo mismo el Colegio Colombiano, SADEC, SOBRAC, SOMEC, etcétera, y son muy consistentes en las áreas de trabajo en que se supone por estatuto se comprometen. Pero obviamente tenemos una deuda grande de lo que nos comprometimos a hacer y de lo que realmente hemos hecho en los pasados 40, 50 años. La pregunta que quiero hacerles es si esto se relaciona de alguna manera, teniendo claro lo que necesitamos hacer, pero no hacemos, no ejecutamos, es probablemente en algún problema de diseño estructural de las sociedades que no les permite ejecutar eficientemente. De alguna manera se han obtenido recursos, ¿no es cierto?, en la industria, tenemos claro el plan de trabajo, pero no lo ejecutamos. En eso quisiera escuchar particularmente la posición de Roberto, que tiene una visión crítica del asunto y tiene la experiencia de estar interactuando con HRS, con ERA, etcétera, al respecto. La cosa creo que para simplificarla, todo ha ido evolucionando, se ha ido modernizando. Y estamos en una etapa, como vos decís, Solaese tiene 38, 39 años, pero nunca tuvimos entidad legal. Nunca tuvimos entidad legal de manera que no pudimos tener una sede jurídicamente establecida ni demás. Llegó el momento, digamos, no lo podemos postergar más y por eso surgió esta iniciativa, este proyecto de generar el HRS. Pero no por nada en particular, sino por la necesidad impostergable de tener una sociedad científica establecida, totalmente establecida. Que es absolutamente necesaria para la continuidad de los proyectos. Y en este punto esto es parte del proyecto, es parte de lo que discutimos internamente, acá el objetivo es generar una sociedad que tenga una estructura, núcleo, y que sea independiente de las personas que van pasando, que eso es como debe ser, como debe funcionar una sociedad científica, que tenga su misión, su horizonte y demás, y que cada una de las autoridades que venga le imprima su estilo, algunos matices, pero que lo básico, lo central, no se modifique, que haya
un proyecto de muy largo plazo y que esa estructura obviamente necesita recursos, como vos decís, no hay otra manera de hacerlo, necesitamos los recursos. Digamos, el punto que tú tocas es en parte muy representativo de nosotros mismos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una sociedad con unos superestatutos diseñados hace mucho tiempo, pero que nos tardamos demasiado tiempo en estructurarla y formalizarla. Es decir, tú no puedes entender cómo pasó tanto tiempo sin que lo hubiéramos formalizado siquiera para la obtención y canalización de recursos en nuestra sociedad, y por eso el gran trabajo que se está haciendo ahorita de formalización. Pero también hay otro punto, y creo habértelo escuchado en algún momento, y pasa más en los países donde las sociedades son más pequeñas, es que cada recambio de presidencia cambia todo, casi que arrancamos de cero cada vez que hay un nuevo presidente. Así no vamos a sumar experiencia nunca, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera el diseño estructural falla en ese sentido, porque si te interpreto bien, debe haber una estructura base con la cual el presidente llega y ejecuta, y los presidentes de cada comité que eventualmente pueda que cambien, y ejecuta su plan, pero para ejecutarlo tú necesitas estructura administrativa, gerencial, etcétera. Y si eso cambia cada 2 años, pues es como avanzar un poco, retroceder, avanzar, y ahí nos quedamos en el tiempo. Interpreté bien lo Totalmente, Luis, y para alguno que por ahí no sepa, esto ya está hecho, ya hicimos una asamblea constitutiva en Uruguay en el mes de mayo y estamos esperando la oficialización por las autoridades uruguayas, por la justicia uruguaya, y a partir de ese momento ya comenzamos con la puesta en marcha de todo lo que está retenido, digamos, hay un montón de cosas del proyecto que presentamos, y permitime aclararlo, este es un proyecto que ideamos entre todos los que venimos trabajando en Solaes en estos últimos años, y particularmente con William Uribe, que es él el que debería estar hoy acá y no yo, enfocado en esto, básicamente en esto, dirigido a esto, digamos, a tener la sociedad legalmente establecida y a partir de ahí hacer las cosas que hay que hacer, nada más, ejecución. Exacto, yo veo en eso que muchas veces nuestras sociedades se vuelven mucho de intención, poco de ejecución, pero somos pocos también, y es donde digo casi todos que en algún momento nos hemos comprometido con trabajo para las sociedades, pues lo sacamos del tiempo que no tenemos. Probablemente nosotros somos buenos para diseñar estrategias, sabemos a dónde queremos ir, pero no nos vamos a poner a ejecutar esos planes. ¿Con qué tiempo? Es ahí donde estamos hablando que es dar una estructura de ejecución a la sociedad nos puede ayudar a por fin pues, poner en obra lo que tanto planeamos. No sé si tú tienes algún comentario final al respecto, Rodolfo. Sí, yo quería decir que en acuerdo con todo esto, nosotros en SADC y obviamente tratando de aportar a la sociedad latinoamericana, nos planteamos, tiene mucho que ver con lo de la afiliación que decía. Yo pienso que hay que apuntar a 2 poblaciones, digamos, también tenemos el defecto. Desde que yo soy vocal suplente y ahora próximamente seré presidente, escucho siempre políticas de afiliación de gente y nunca pudimos lograr grandes cosas. Y la verdad la pregunta es, ¿qué les ofrecemos a la gente para que se acerque? ¿Por qué va a pagar la cuota y nada más y figurar? Entonces creo que hay que apuntar a dos poblaciones que son dinámicas, depende de los momentos personales y profesionales de cada uno. Hay gente que necesita más recibir cosas en la web, literatura, no sé, todo tipo de recepción, y otra gente que es más proactiva y que quiere participar y que a veces desde las sociedades capaz no le damos el lugar. Eso me planteo mucho a veces, estoy convencido de que a veces cuando uno ocupa un lugar, digamos, de arriba, por así decirlo, quiere que las cosas sean de una manera y a veces hay que dejar que alguna cosa no sea exactamente como uno la pensó, pero priorizar la participación de la gente y enriquecer con discusiones grandes. Me parece que ese es el camino de que la gente se acerque, porque si cada vez que viene uno le decimos, no, eso después, obviamente la gente tiene muchas otras cosas que hacer, publicar, aprender, capacitarse, enseñar, y obviamente va a buscar otro camino. Entonces creo que enriqueciendo las sociedades con gente, creo que ahí puede haber una mayor continuidad haciendo comisiones de trabajo, gremiales, legales incluso, de un departamento legal y todas las comisiones que sabemos que pueden abarcar nuestra profesión. ¿Tú no crees, Jorge, que para sociedades que son más pequeñas, como la nuestra en número de afiliados, pues obviamente es muy poca gente trabajando, casi que siempre los mismos trabajando y al final no poniendo trabajo porque estamos muy ocupados, por eso no ejecutamos? ¿No serían 2 respuestas potenciales a eso? Es
afiliando más, pero no hay más electrofisiólogos, afiliemos más gente que no sea electrofisiólogo, que tenga el tiempo y le guste ejecutar, y probablemente estabilizando los comités. Y cada vez que cambias la presidencia, cambias todo el comité, en la medida que, no sé si suceda, entre otras, puedo estar hablando por ignorancia, pero comités más estables en el tiempo, que eventualmente ayuden en 2 presidencias planeadas, como se hacen en muchas sociedades, que ya sabes cuál va a ser el presidente de los próximos 2 años, pero ya está incluido trabajando contigo, como es el modelo de Latin American HRS, puede estabilizar el recurso humano comprometido en cada comité y no ir a experimentar nuevas cosas cada vez que rota el presidente. ¿Qué piensas? Primero, ¿cómo vincular a la gente? ¿Qué le vas a ofrecer? Entonces, ¿qué le estoy ofreciendo yo a los electrofisiólogos en estos momentos? Pues estoy trabajando conjuntamente con el ministerio en poner en orden del día todo lo que es nuestro ejercicio diario. Que entre en regulación, que no entre en regulación, eso ya se me sale a mí de las manos, pero por lo menos poner la casa en orden de cómo vamos a trabajar la electrofisiología en el país. Yo revisé cada uno de los comités y todos los comités tienen gente muy buena, pero vos estás ocupado en tu quehacer diario, en tu familia, y no le puedes quitar ese tiempo. Entonces, recuerdo que Guillermo, que fue el presidente previo, nos mandaba correos semanalmente o cada mes, y de vez en cuando alguien escribía. Lo mismo me pasa a mí. Yo sé que todos estamos muy ocupados, pero es el compromiso de cada uno, si pertenezco a este comité, cómo lo voy a liderar. Y creo que esto que estoy diciendo no es ajeno a las demás sociedades. Yo me imagino que Roberto jala y jala y jala en pro de este cambio, pero sé que necesitaría más gente que lo apoyara y lo hiciera más fáciles las cosas. Yo creo que es una necesidad de cada sociedad. Bueno, muy bien. Yo creo que por ahora dejamos así. Creo que ha sido un ejercicio muy útil para todos ustedes, para nosotros. Creo que el compromiso que debe quedar de estos ejercicios es producir algún tipo de documento, ya que pues hay representación de todas las sociedades, que sea una especie de hoja de ruta potencial para cada uno de nosotros, de ver dónde ponemos los esfuerzos y de qué manera. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y su atención.